Hola, otra vez nos encontramos para hablar sobre MySQL. En esta clase lo que vamos a charlar es cómo manipular datos utilizando este motor. En las clases anteriores vimos cómo trabajar con lo que llamamos los metadatos, o sea, la estructura de la base de datos. Ahora vamos a concentrarnos ya en, una vez que la estructura está armada, cómo poder ingresar datos a la base, cómo poder recuperar esos datos, eliminarlos, etc. En principio tenemos las operaciones comunes que tiene cualquier otro motor basado en SQL, como ser insert, update, delete, select y eventualmente el replace. Ahora las vamos a ver un poco en la práctica. Pero recordemos, insert es la que nos permite ingresar datos en la base, update es la que nos va a permitir hacer una modificación a datos que ya existen, delete es la que nos permitirá eliminar algún dato. Luego tendremos el select, que es por ahí la más poderosa y la más compleja de las instrucciones, que es la que nos permite hacer operaciones de lectura, es decir, recuperar los datos que hayan sido ingresados. Y por último tenemos esta instrucción que es el replace, que es una suerte de insert combinado con el update, que lo que va a hacer es insertar un nuevo registro en caso de que no se encuentre, y en caso de encontrar un registro que coincida con la clave primaria, pues entonces lo que va a hacer es realizar un update. Esto es importante porque si uno quiere hacer una operación de tipo insert donde va a estar duplicando una clave primaria, esto sencillamente va a fallar. En cambio, con un replace, pues hará lo que sea necesario. Vamos a verlo un poquito en la práctica. Bien, vamos a ver entonces nuevamente la base de datos. Aquí yo ya tengo iniciada mi conexión al servidor MySQL en la base de datos local de la máquina virtual. Así que vamos a ver qué bases de datos teníamos. Muy bien, vamos a entonces usar la base de datos EDTeam. A ver qué tablas tenemos. Perfecto, tenemos una tabla que es Table1, TBL1. Bueno, vamos a hacer un insert muy sencillito. Voy a ver cómo está hecha la tabla, qué campos tiene. Bien, tenemos dos campos que son un entero, que es el ID, y un nombre. En este caso, como la tabla se creó así, esto no va a estar autoincrementando, con lo cual va a ser mi responsabilidad mantener las claves. Entonces vamos a hacer rápidamente un insert into table1. Aquí vamos a describir los campos a los que le quiero dar valor durante el insert, como ser ID, name, y aquí voy a poner los valores de modo de que coincidan en forma posicional, es decir, el primer valor que yo voy a determinar va a ser el que se asigne al campo ID y el segundo valor va a ser el correspondiente al campo name. Así que vamos a ponerle 1 como Mauro y bueno, pues parece que todo salió bien, es lo que nos está diciendo el servidor, que la query salió bien, o sea, la consulta salió bien y fue afectada una fila. Bueno, en este caso, esperablemente veremos que se insertó una fila en la tabla 1. Verifiquémoslo haciendo un select asterisco from table 1 y ahí vemos que tenemos un registro como lo que acabo de ingresar. Vamos a hacer otra prueba con una sintaxis que tal vez escapa un poco del estándar, pero en MySQL se puede usar. Y es una que, en mi opinión, es un poquito más interesante, tal vez porque le da un poco más de consistencia al lenguaje, que es una sintaxis que se toma del update. Vamos a hacer entonces insert into table1 y aquí vamos a hacer directamente un set de la misma manera que haríamos en un update. Entonces vamos a decir set id igual a 2, name igual a Juan. Y aquí vemos que efectivamente, bueno, aparentemente la query ha salido exitosa. Ahora vamos a ver el resultado. Pero bueno, acá tenemos justamente una sintaxis un poquitito diferente de lo que puede ser otra sintaxis para usar el insert. Pero el objetivo es el mismo, el resultado en definitiva sería el mismo. Vamos a ver el select y aquí vemos. Y una tercera forma que es interesante conocer del insert es la que combina un insert con un select. Como por ejemplo, insert into table1. Y aquí vamos a poner un select y aquí yo puedo en realidad hacer un select de cualquier cosa. Puedo tomar datos de otra tabla o puedo poner valores explícitos como en el caso de lo que voy a hacer ahora. Que serían 3, María. Y aquí vemos que de vuelta la query salió bien, se insertó un registro, no se encontraron duplicados. Pues eso es justamente lo que queríamos que sucediera.
Ahí tenemos los 3 registros. Entonces esta es una sintaxis que permite hacer a veces operaciones muy poderosas, como ser el pasar cierta información de unas tablas que pueden ser inclusive joins o cosas más complejas. La segunda sentencia que utilizamos bastante a menudo es el update, que sería cuando queremos hacer una modificación. Por ejemplo, digamos que Juan, nos equivocamos y en lugar de llamarse Juan se llamaba Pedro. Entonces podemos hacer un update. Aquí vamos a decir el nombre de la tabla, table1, set. Aquí vamos a usar una sintaxis que, como decía, es similar a la que utilicé en uno de los casos del insert. Voy a decir set, vamos a dejar el ID como está, más bien. Vamos a dejar name igual a Pedro. Where id igual a 2. Aquí, muy importante, esto no tiene tanto que ver con MySQL, sino con SQL en general, el nunca olvidar el where en una consulta de este tipo. Porque, ¿qué es lo que sucede? Lo que hace el motor es tomar todos los registros de la tabla y para cada uno de ellos evaluar la condición. En aquellos en los que la condición sea verdadero, se aplicará la modificación que estamos pidiendo. En aquellos registros donde la condición sea falsa, simplemente se dejan de lado. Pero lo que sucede es que si uno no especifica ningún where, el motor asume que está implícito un where 1 o where true. Y entonces true va a evaluar true, verdadero, para todos los registros de la tabla. Con lo cual, lo que podemos estar haciendo, o más bien lo que vamos a estar haciendo si no ponemos el where, es impactar absolutamente a todos los registros de la tabla. Y eso claramente puede tener consecuencias bastante poco deseadas. Así que recordemos utilizar el where. Muy bien, aquí nos dice entonces que hubo una fila afectada. Dice una fila que coincide. ¿Una fila que coincide con qué? Con justamente este where id igual a 2. Entonces, si volvemos a hacer el select, vemos que ahora ha cambiado el nombre de Juan, ahora es Pedro. El update también tiene un sintaxis, puede utilizarse una sintaxis un poco más compleja, como ser también la de seleccionar datos de otras tablas o hacer consultas un poquito más complejas. Pero básicamente de esto es de lo que se trata el update. Vayamos a ver entonces ahora cómo sería un delete, que también es bastante simple. Hacemos un delete from table1 where, nuevamente no nos olvidemos del where porque de otro modo esto va a eliminar completamente todos los registros de la tabla, lo que probablemente no sea lo que queremos. Entonces vamos a decir que el registro 3, el de María, queremos que desaparezca porque, no sé, tal vez algo le pasó y ya no pertenece a nuestra base de datos. Muy bien, se ha afectado una fila y efectivamente ahí vemos que María ha desaparecido. Del select no me voy a poder extender demasiado, ya hemos visto unas cuantas cosas, pero veamos algunas que tal vez pueden ser interesantes también, como por ejemplo si queremos hacer un select asterisco from table1 order by, esto nos permitirá ordenar los resultados por el criterio que queramos, como por ejemplo order by name. Bueno, en este caso da exactamente lo mismo porque justo coincide el orden natural con el que yo ingresé. Pero vamos a ver si quiero ordenar en forma descendente. Entonces ahí vemos que está ordenado de mayor a menor. De mayor a menor sería, en este caso, como se trata de campos de texto, sería qué palabra aparecería después en una búsqueda en el diccionario. Eso se llama el orden lexicográfico. Muy bien, otras cosas que podríamos hacer. Bueno, en este caso tenemos una tabla muy pequeña, con lo cual va a ser medio difícil de mostrar el poder del sec, pero asumo que ya lo conoces, así que vamos a hacer un limit 1. Esto nos da un único registro. Y después tenemos todo lo que es los joins, que sería el cruzar una tabla con otra. Un poco más adelante por ahí veremos algún ejemplo más completo cuando tengamos una base de datos más importante, más interesante. Veamos qué ocurre entonces con el replace. La sintaxis es muy similar a la que usaríamos para un insert, replace into table1. Aquí vamos a decir los campos que vamos a usar, name, values, 1 y vamos a ponerle Tomás. Bueno, aquí dice que hubo una fila afectada, que la query fue exitosa. Veamos qué sucedió. Caramba, aquí hay algo raro, ¿no? Porque apareció Tomás, pero no reemplazó a Mauro. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, la respuesta tenemos que buscarla en cómo está definida la tabla. Vamos a ver. Entonces, describe
table1, y aquí vemos que efectivamente el ID, que esperaríamos que fuera una clave primaria, no lo es. Entonces, para arreglar esto, vamos a tener que hacer un alter table. Vamos a ponerle, a ver, primary key, ID. Claro, no me va a dejar porque precisamente tengo una entrada duplicada en la entrada número 1, o sea, el ID número 1 se duplica, entonces no puede ser una clave primaria. ¿Cómo lo voy a resolver? Muy sencillo, vamos a empezar por borrar el registro de Tomás. Everyone, where name igual a Tomás. Ahora entonces vamos a crear la clave primaria. Perfecto, y ahora que ya está creada, vamos a volver a intentar el replace y a ver qué sucede. Bueno, pues veamos qué sucedió aquí. Y ahora sí vemos entonces que Mauro ya no es más Mauro, sino que es Tomás. Entonces, bueno, un poco de casualidad, pero vimos en el primer caso cómo el replace funcionaba como un insert y ahora vemos cómo el replace funciona como un update. Hola, soy Davis del equipo de DTIP. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Lo que viste solamente es un fragmento de nuestro taller de MySQL, donde te enseñamos a crear bases de datos, a hacer consultas, a crear procedimientos almacenados, funciones, y además en la última clase aplicarás todo lo que aprendiste en una base de datos real. Si quieres ver el curso, dale clic aquí arriba, la primera clase es completamente gratis. Para no perderte ninguno de nuestros videos, suscríbete aquí y mira este otro video que está buenísimo. Nos vemos en clase, chao.